Hermanos y hermanas, muy buenos días. El poder de Dios nos da la paz y su misericordia envía la justicia. Señor Jesús, paz encarnada, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, justicia para todos, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, calma en la tempestad, Señor, ten piedad. Por favor, no olviden apagar sus teléfonos celulares, favor de no masticar chicle durante la misa, y cuando sus niños se encuentren inquietos o llorando o inquietos, por favor ubicarse en el área de la hospitalidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta Eucaristía a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de Aureliano Alcántar y de José Alcántar. La intención de esta Eucaristía es de nuestra querida hermana Guillermina Mascote. Oramos también, queridos hermanos, por el cumpleaños de nuestra querida compañera coparroquiana y amiga Josefina Pisano, Chepi. Vamos a darle un fuerte aplauso a Chepis. Dios la bendiga. Oramos también por el eterno descanso de Ricardo Tochimani en su tercer mes de haber partido a la casa de nuestro Padre Dios. Intención de su esposa e hijos. Oramos también por Leonardo Cortés, que falleció el domingo próximo pasado en México. Intención de su familia, la familia Cortés. Oramos también por don Jacinto Arrinieta, un mes de haber partido a la casa de Dios, y por Jacoba Pérez. Vamos a un momento de silencio a reconocer nuestros pecados. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, participemos en la liturgia de la palabra. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: misericordia, danos tu salvación. Oh Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo.
el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el 19º domingo del tiempo ordinario. Y el Señor nos invita a ver cómo Él pasa haciendo un profundo bien en la vida de todos nosotros, sus hijos. Y cómo el Señor pasa, pero pasa de la manera menos esperada. Nosotros pudiésemos haber esperado de que Dios pasara como Elías vio que pasó el viento huracanado que rompía las montañas y desquebrajaba las rocas, o como el fuego que lo devoraba todo, o como el terremoto que hacía temblar toda la tierra. Pues el Señor se dejó ver no en el poderío de la destrucción, en el poderío de las cosas que pudieran hasta dar temor. El Señor se manifestó en la brisa suave, en la brisa que acariciaba el rostro del profeta. Allí el Señor se manifiesta el Señor de la manera menos esperada. Y Dios es bueno, y Dios se deja encontrar en las cosas sencillas, en las cosas nobles. Dios se quiere manifestar a cada uno de nosotros porque Él nos ama, y su amor y su misericordia es más grande que nuestra propia conciencia. Ojalá que nosotros podamos ver cómo Dios quiere pasar por nuestra vida haciendo el bien que tanto nosotros deseamos. En la segunda lectura hemos escuchado que Pablo habla a los romanos con un tono melancólico, como quisiera pues que mi pueblo pues se salvara, reconociera la divinidad de Cristo.
pero no le reconoció. El pueblo de Israel, que era el pueblo elegido, el pueblo llamado a ser el pueblo salvado por Dios, pues no quiso creer en Cristo. Se mantuvo en su posición contumaz de no querer reconocer en Jesús su divinidad y su gloria, como si lo hicieron los discípulos después de ver a Jesús haciendo prodigios, antes multiplicar 5 panes y 2 pescados, y después caminando sobre las aguas. Este del caminar sobre las aguas del Señor lo hizo de una manera que sus amigos quedaron sorprendidos sobremanera. Dice el Evangelio que se espantaron. Quien escribió el Evangelio de seguro que estaba en esa barca, estaba allí montado, estaba allí viendo cómo el Señor se acercaba de una manera rauda por el mar, sin ningún tipo de ayuda, ni mecánica, ni física. Simplemente el Señor se acercaba y sintieron pánico, a punto tal que gritaban, daban alaridos de miedo, pensando que era un fantasma. Y el Señor les calma diciendo: «Hey, calma, soy yo, dice el Señor». Y aquí está la paradoja de Pedro. Pedro es un hombre de altibajos, así como quizás usted y yo, altibajos en la fe. Al principio Pedro tiene tanta fe que le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas». Eso es tener mucha fe. En un mar muy profundo y en una situación adversa de madrugada, olas, vientos, etc. Y cuando el Señor le dice: «Sí, ven», el hombre se baja de la barca, dice Mateo. Pedro se baja de la barca. Dígame usted si no era un hombre de fe. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al ver la fuerza del viento y el movimiento de las olas, sintió miedo y comenzó a hundirse. Pero Pedro no duda ni un solo instante. Cuando se está hundiendo en la profundidad más grande y terrible de su vida, exclama con voz potente: «Señor, sálvame». Dice el evangelista que inmediatamente el Señor tiende su mano, lo toma y lo incorpora. Y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Queridos hermanos, muchas veces nosotros hemos sin duda alguna dudado de la fe, hemos dudado del Señor. Algunos quizás han dudado y aún siguen dudando de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y cuando nosotros dudamos, somos personas de poca fe. Y es por ello que nosotros debemos pedirle al Señor que nos salve, que nos ayude a no hundirnos en los problemas o en nuestra falta de fe. Saben, nosotros en nuestra vida tenemos problemas que nos golpean, como el viento fuerte que golpeaba a la barca de los apóstoles. Hay problemas que nos zarandean, que nos dejan a nosotros pues débiles, a veces sin rumbo. Hay problemas que pensamos que nos están aplastando, que son más grandes que nuestras propias fuerzas o que nuestra propia capacidad. Y nosotros debemos de buscar a Dios y gritar como Pedro: «Señor, sálvame que me hundo». Y el Señor extenderá su mano y nos salvará, porque Dios es bueno, porque Él jamás va a dejar que nosotros nos hundamos, pero nosotros debemos clamar siempre a Dios, clamar a Dios, porque Dios se deja encontrar. Queridos hermanos, hoy en este domingo 19 del tiempo ordinario, el Señor quiere que nosotros tengamos confianza en Él, que podamos encontrarlo en las cosas sencillas, que nosotros podamos sentir la presencia del Señor en medio de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos colme de paz y de bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Elevemos al Señor nuestras oraciones y confiados en que Él es nuestro Salvador, digamos: Señor, escúchanos. Por los fieles y pastores de nuestra Iglesia Católica, para que sepamos ayudar a las personas a crecer en su fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los gobiernos del mundo, para que Dios les dé sabiduría. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que ponen su afán en los tesoros del mundo, para que sepan valorar las cosas espirituales. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que se encuentran de vacaciones, para que no olviden el tesoro de la fe, de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por la abundancia de vocaciones sacerdotales y por los que estamos celebrando esta Eucaristía. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. En silencio, presentemos cada uno nuestra oración. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Oramos al Señor Todopoderoso por el eterno descanso de Aureliano Alcántar y de José Alcántar, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Oramos por nuestras cumpleañeras. El día de hoy cumple nuestra querida hermana Josefina Pisano, para que Dios bendiga la vida de esta preciosa hermana nuestra. Y oramos también por la joven María Teresa Schotla, que está de cumpleaños, para que Dios le conceda mucha vida y salud. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de Ricardo Tochimani, para que Dios le conceda el descanso eterno a 3 meses de haber partido de la casa de Dios. Oramos por nuestro querido hermano Leonardo Cortés, quien falleciera el domingo próximo pasado en México, para que Dios le conceda el descanso eterno. Oramos también por nuestro querido hermano Jacinto Armienta, a 1 mes de haber partido a la casa de Dios, y de la señora Jacoba Pérez, para que Dios le conceda el descanso eterno y puedan ellos ver brillar la luz eterna de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que nosotros, tus hijos, te dirigimos con toda confianza. Tú que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, participemos de la liturgia de la Eucaristía. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia lo que pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Santísima Virgen, María Auxiliadora, Madre de Dios, San José su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos, en tu amistad merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos, todos los jueves tenemos a las 5 de la tarde confesiones y a las 5:30 la Eucaristía. No se lo pierdan. Aquí en esta parroquia de Santa María de Sycamore. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amados hermanos, la misa ha concluido, podemos ir en paz. Feliz fin de semana.